Hoy vamos a corregir a un niño lobo. Mi nombre es Alejandro y bienvenidos al Sur Taller Literario. Esa pequeña intro fue un homenaje al maestro Marcelo Di Marco, que de hecho fue quien me regaló este cuchillo que sirve para ganar cualquier discusión, sobre todo si uno tiene al oponente cerca. Bueno, hoy vamos a revisar el cuento La olla del estofado y el cucharón, que me lo mandó Niño Lobo. De ahí la foto que algunos de ustedes habrán visto en la ventana comunidad. Les pido de antemano disculpas porque hoy van a oír ruido de coches y bastante más ruido de fondo que de costumbre, porque la verdad probablemente no, seguramente va a ser un video largo y no quiero estar con las ventanas cerradas todo el tiempo. Además, la idea de estos videos es que sean caseros, que más o menos se parezcan lo más posible a la experiencia de un taller real. De hecho, voy a editar muy poco. Voy a editar si me quedo mucho tiempo pensando, o quizás si estoy tipeando mucho rato lo voy a pasar en cámara rápida para que no se haga demasiado tedioso. Pero bueno, esto se va a parecer, no, va a ser igual al proceso que yo hago en los talleres. Y por eso lo primero que vamos a leer es el cuento que me mandó Niño Lobo, que tiene 1000 palabras y pico, 1086 palabras. Él hizo una donación bastante más alta que $3, así que le estoy muy agradecido. Vive en España, pero es mexicano. Es ilustrador también. Les voy a dejar ahí su Instagram y su Facebook en la descripción para que lo visiten. Y bueno, Lobo, te digo Lobo para hacerlo más corto, te agradezco muchísimo que hayas confiado en mí, que me hayas mandado este texto. Bueno, vamos a leer el cuento. Antes que nada, alguna palabra como esta, por ejemplo, no la voy a decir en voz alta porque si no el gran hermano de YouTube puede interpretar que este es un video polémico sobre la cuestión. Igual yo veo que esos canales que hacen polémica de ese tipo, para un lado o para otro, crecen como la espuma. Pero bueno, por las dudas, porque según cuenta la leyenda, YouTube limita el alcance del video. De hecho, sobre un video en que usaba la palabra ideologio, alguien me dijo que no le notificó YouTube, aunque él tenía activada la campanita. Así que por las dudas no voy a decir esas palabras inconvenientes en voz alta. Inconvenientes para YouTube, no para mí. Bueno, entonces primero vamos a leer el cuento, vamos a ver cómo funciona estructuralmente. Yo ya lo leí, por supuesto, pero lo voy a compartir con ustedes. Vamos a ver cómo funciona la estructura, que es lo que hago primero siempre en los talleres, y después ya, en todo caso, si eso anda bien, vemos la cuestión de estilo. Con estructura me refiero a lo global, si el cuento funciona como tal, si los personajes están bien definidos, si la trama va bien, todas estas cuestiones que hablo en los videos. Vamos entonces a leer este cuento que me manda Niño Lobo. La olla del estofado y el cucharón. Mientras preparaba su célebre estofado de carne, en la olla del estofado, como llamaba al viejo y chamuscado recipiente donde siempre cocinaba ese guiso, pensaba en la charla de más temprano, sostenida con las otras 3 cuadragenarias, amigas suyas, en el café predilecto del grupo. La recién separada les contó que había encontrado consuelo y fortaleza en un libro. Confesó que ella también había creído por mucho tiempo que eso era cosa de mujeres lesbianas. Bueno, de lesbianas, ¿no? Perdón, no puedo resistirme a... Son lesbianas, son mujeres, ¿no? Que eso era cosa de lesbianas o al menos resentidas con el sexo opuesto, pero que después de darle una oportunidad se había dado cuenta de que las machorras tenían más razón de lo que hubiese imaginado. Aunque no sabía muy bien lo que planteaban, esas ideas más allá de lo explicado por la divorciada y lo que escuchaba en pláticas esporádicas y superficiales, a diferencia de su otra amiga, la ricachona, no descartaba su posible sensatez. Sin embargo, siempre había tenido la impresión de que el dichoso era útil para todas esas mujeres que como la separada no habían corrido con su buena suerte. La explicación que encontraba la extensa popularidad del movimiento era que abundaban las desafortunadas. En lo que ella concernía, estaba casada con un hombre hecho y derecho, quien a pesar de sus imperfecciones de ser humano cualquiera, siempre se había preocupado por ella y sus hijos, siendo un esposo cariñoso y un padre responsable. Opuesto a aquellos sobre los que continuamente se quejaban sus amigas, él apreciaba su arduo trabajo como ama de casa. Procuraba abastecerla con los últimos adelantos de la tecnología para el hogar con el fin de facilitarle las agotadoras labores domésticas. Pese a lo anterior y por extraño que pareciese al que se enteraba de su costumbre, ella solía almacenar todos los artículos nuevos sin abrir en un armario de la cocina con gran capacidad. Aunque ni sus hijos ni su esposo lo comprendiesen y la criticasen por esto ocasionalmente, prefería utilizar sus viejos utensilios. No solo le parecía absurdo, sino también cruel deshacerse de un instrumento que aún funcionaba por el motivo vano de que raspones, abulladuras y manchones
hubiesen sustituido su brillo virginal, al proporcionarles a su familia y ella un noble servicio. Medio difícil de leer esta parte de algunos. Cada vez que alguno le aconsejaba que se ahorrara los problemas para ella insignificantes que le provocaban sus fieles utensilios, tirándolos a la basura y sacando sus homónimos del armario, no podía evitar tomárselo personal. Pero solo en una ocasión había contestado en voz alta al entrometido consejo, con la pregunta que le venía a la cabeza siempre que se lo daban: ¿a mí también me descartarán el día que ya no esté en óptimas condiciones para atenderlos? En suma, lo que para su familia era extraño, para ella era totalmente comprensible, sobre todo considerando la historia que sus herramientas de costumbre y ella habían construido juntas. Creía que la convivencia constante entre dueño y objeto termina por otorgarle a éste un soplo de vida, con alma propia, trazada a partir de las pasiones, resentimientos, anhelos y demás componentes del alma de su dueño. Terminó sus reflexiones al mismo tiempo que daba los últimos meneos al estofado con el viejo cucharón. Exhaló un en fin, apagó la llama y tapó la olla para conservar caliente el guiso hervoroso. Si la importante visita de negocios que su marido esperaba para cenar llegada puntual, había terminado justo a tiempo para servir su especialidad a la temperatura adecuada. En cuanto vio a su esposo entrar a la cocina todavía anudándose la corbata cara, ella se adelantó a ayudarle. Mientras le ajustaba la prenda con inusual cuidado, lo ponía al tanto del perfecto estatus de los preparativos, concluyendo que solo restaba esperar a que llegasen los invitados. Sin embargo, en lugar de la expresión relajada que esperaba encontrar en el rostro del hombre, halló una mirada del esposo, ¿no? Porque del hombre parece que fuera halló una mirada de asombro dirigida a la olla del estofado. Sintió la corbata resbalársele entre los dedos cuando, sin previo aviso, su cónyuge se acercó al armario. Esto es lo que tiene su cónyuge, claro, el marido, porque termina siendo confuso. Tengo un video sobre la repetición. Esto de usar los sinónimos así dificulta la lectura. Después de buscar un poco, sacó una caja cerrada que contenía un juego nuevo de olla y cucharón. En tanto que destapaba el paquete y retiraba la cacerola de resplandeciente acero, le aclaraba que a su marido, que si bien conocía el cariño que le guardaba, o el marido, bueno, acá me... el marido es el que está sacando esto. Le aclaraba al marido a la mujer que si bien conocía el cariño que le guardaba a sus viejos utensilios, o utensilios decimos en Argentina, posiblemente los visitantes no lo interpretarían así en la primera impresión. Agregó que como ese era un evento de primeras impresiones, sería mejor no dar lugar a malentendidos. No encontró rastro de reclamo en las palabras de él, por el contrario, aceptó que la explicación era bien intencionada y razonable. No obstante, sentía el estómago engarrotado y lo notaba comprimirse más férreamente conforme veía a su compañero relegar la vieja olla y colocar la nueva en su lugar. Lo miraba disponerse a verter el estofado en la lustrosa cacerola, cuando, impactada, presenció cómo sacudía el recipiente con brusquedad, salpicando estofado caliente por doquier. Estaba a punto de gritarle que se detuviera, pero entendió que no era el responsable de semejante locura al ver las deterioradas asas zafarse de las manos del hombre y observar cómo la vieja olla flotaba por encima de sus cabezas. Ambos atestiguaron boquiabiertos que la olla del estofado volaba arrebatadamente hacia uno de los muros de la cocina y con aparente rabia desparramaba el líquido rojizo sobre la pared blanca. Enseguida se percataron de que el viejo cucharón también se había elevado en el aire y se hallaba junto a la pared recién bañada de basofia sangrienta. Presenciaron cómo deslizaba su mango de goma medio chamuscada sobre el muro embarrado, de modo que cual dedo escribía algo valiéndose del guisado como tinta. Cuando concluyó el mensaje, la pareja de desconcertados lo había descifrado ya. No tuvieron oportunidad de asimilarlo porque a continuación el cucharón y la olla se aproximaron al marido preparados para embestirlo. En un parpadeo, éste tenía la cabeza metida en la olla, mientras que el cucharón tomaba vuelo para propinarle un fuerte golpe. El choque de los metales ocasionó tal estruendo que hizo al hombre tambalearse y caer de nalgas. Al cesar el escándalo, el cucharón cayó al piso inmóvil y la víctima pudo retirarse la ahora inanimada olla de la cabeza. A pesar de que los agresores habían vuelto a ser objetos, la prueba de que el reciente e inexplicable suceso había ocurrido en realidad estaba escrita en la pared con estofado. Hasta para Navidad valgo la plata de una vajilla, pero ¿cuándo la valgo de una gargantilla? Bueno, Lobo, como te decía, antes de empezar con la cuestión del estilo, vemos la estructura del cuento. Digamos que está bien, pero le falta una horneada, diríamos en Argentina. Le falta algo más.
Y la estructura acá te está pidiendo, yo diría, ese algo más. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acá esta primera parte, donde se hablan de las ideas, de la diferencia de ella con las amigas, está bien, se define un personaje, una mujer conservadora, si quieren usar esos términos, o que no está de acuerdo con estas ideas que conoció las amigas y demás, y que las atribuye a no haber encontrado el amor, al resentimiento, a cuestiones de otro tipo. Está bien, tenemos definido el personaje, está bien. Ahora, yo entiendo que eso lo pones para que funcione acá simbólicamente, ¿no? Que desde ya que está en relación el tema de estos objetos que cobran vida, que vos lo anticipás bien. Acá en un momento lo voy a buscar así, algo más fácil. Acá lo anticipás bien, en suma lo que... Creía que la convivencia constante entre dueño y objeto terminaba por otorgarle al objeto, un soplo de vida con alma propia. Está bien, acá está bien anticipado. Anticipado no en el sentido de develar completamente el final, de arruinar la sorpresa, sino de que no parezca tan sacado de la galera. Sin embargo, como te decía, le falta algo y que creo que te lo está pidiendo la estructura, porque esto queda descolgado, diríamos, en Argentina. Como que se nota demasiado, como que parece que la estructura del cuento en realidad fuese todo lo que viene después, lo que pasa en la casa, con ella, con el marido, con la cena de negocios y estos utensilios que cobran vida. Y esto se le notan los hilos, se le nota como que está pegado, por así decirlo, como si la estructura del cuento, de lo que pasa con los utensilios, fuese una cosa sólida, compacta y homogénea, y esto estuviese pegado, lo de la ideología además, estuviese pegado como para darle un valor simbólico mayor a esto. Se notan los hilos, decimos en Argentina, ¿no? Pero esto se mejoraría, y no solo, y se mejoraría el cuento en general, y tendría ese golpe de horno que le falta para ya estar como el pan, bien homogéneo, bien en la consistencia justa, si en el final volvieras a esto. ¿Volvieras a esto en qué sentido? Por ejemplo, ella podría encontrarse con la amiga unos días después, y la amiga, además de tener un libro sobre... que incluso podrías nombrar a Simone de Beauvoir, a una autora famosa, como para que sea algo más concreto, pero bueno, eso lo veríamos después, son detalles. Pero volvés acá al final y la amiga puede, además de tener ese libro, por ejemplo, algo que se me ocurre, cuando esta mujer le cuenta la anécdota, lo que pasó con la olla y todo, puede sacar, por ejemplo, un libro de brujería y decirle, bueno, pero las mujeres también tenemos otros recursos más antiguos. O algo, hay que buscar una buena frase, ¿no? Bueno, pensá que las mujeres ya hemos participado mucho antes en otro tipo de movimientos. Seguro que se te ocurre una idea mejor, o se les ocurre a los que comenten este video. De hecho, 1000 millones de veces pasa cuando estoy dando taller que hay 3 personas, supongamos, y yo estoy dándole una idea para terminar de redondear un cuento a una persona, y a otro de los participantes se le ocurre una idea muchísimo mejor que la mía. No hay ningún problema desde ya. Así que los aliento a que... Pero le falta a este cuento pero no, ojo, no que la estructura cierre porque uno sea un fanático que quiere que todo esté cerradito, no, que acá no se trata ni de final abierto, ni cerrado, ni de vanguardista o clásico, sino que, no sé, insisto, si coinciden los que están mirando, pueden opinar también en contra desde ya, pueden estar en desacuerdo. Creo que le falta, digamos, esto sería como una estructura en sándwich, ¿no? El primer acto con las amigas, que sirve también como introducción y para ir ya poniendo el clima y estableciendo esa cosa simbólica del cuento, el simbolismo que bien claro, ¿no? que subyace a la historia, aunque acá más que subyacer, te digo, bien claro, ¿no? está ahí con la historia. Y después sería interesante, para que el cuento termine de rematar, volver a eso. Así como está, digamos que sí, es chistosa la frase, pero le falta un poquito de picante, un poquito de poder. Yo
te propondría que lo reescribieras, quizás, bueno, que reescribieras, que le agregaras ese final, que aparezca la amiga de nuevo, o quizás se te ocurra lo mejor, insisto, lo vamos hablando, pero a mí lo que se me ocurre y lo que creo que hasta te está pidiendo el cuento es que ella vuelva a encontrarse con las amigas y que haya algún tipo de interacción, porque si no, lo del femen queda muy descolgado. Queda como que, bueno, yo soy el autor y para que el lector se dé cuenta de que estoy hablando de cómo, no sé, por ejemplo, de que la mujer en realidad tiene reprimido ese poder, ¿no? O ese, aunque siga siendo conservadora, qué sé yo, se me ocurre, sería una lectura. Bueno, si vos querés hablar de eso, bien, perfecto, pero que no se le note el pegamento, ¿no? Acá vuelvo a lo mismo, se nota que esto está como pegado a la estructura más sólida que sería esta, la de ella ya en el hogar, como para que el lector entienda ese subtexto. Pero si vos le agregás una escena final en la que se vuelva ese diálogo con la amiga, y la amiga, ya te digo, a mí se me ocurrió lo del libro de brujería, ¿no? Como para que también darle un toque irónico, como diciendo, además de estar leyendo este tipo de libros, también estuve leyendo estos otros, y bueno, sabe que las mujeres ya tuvimos antes nuestros movimientos, ¿no? Podría ser algo así. Es lo que se me ocurre a mí, insisto. Quizás en los comentarios o quizás vos mismo se te ocurre una idea muchísimo mejor y fantástico, me parece genial. No es que es obligatorio usar mis ideas, lo que pasa es que si te estoy sugiriendo agregar algo y demás, bueno, al menos una idea más o menos buena tengo que proponerte. A mí la estuve pensando, porque insisto, el cuento lo leí antes, como ya dije, y me parece que ese sería un buen cierre. Si estás de acuerdo, lo que podemos hacer es, vos haces esa reescritura, corrección, o haces ese añadido, y después me lo mandás de nuevo, que bueno, estamos en contacto por mail, y ahí sí podemos, no te voy a decir todo el cuento, trabajarle el estilo, pero trabajamos algunas cosas de estilo y vamos viendo también para que obviamente los que están viendo este video lo tengan en cuenta. Vamos viendo algunas cosas de estilo, porque por supuesto no tiene sentido empezar a tocar el estilo de un cuento que va a ser modificado, porque quizá también no solo modificas el final, sino que a partir de esto se te ocurre modificar otra cosa. Entonces es como empezar a pintar un coche que después vamos a desarmar para cambiarle el motor, no tiene mucho sentido. Así que yo te sugiero eso. Luego, si estás de acuerdo, por supuesto que no tenés que hacer ningún otro tipo de depósito ni nada, ya está esto incluido en lo que generosamente me pasaste a PayPal, así que no hay ningún problema. Pero bueno, para que además también veamos la diferencia entre esta primera versión y lo que si está de acuerdo añadas y reestructures. Ahí me parece que el cuento tendría esa horneada que le falta, ese punto que le falta, ¿no? Como que le falta ese condimento. Y fíjense que no estoy hablando acá de gustos personales, ni que eso ya lo hemos hablado en algún video, ni de ninguna otra cuestión, sino que, insisto, no sé si los que están viendo esto están de acuerdo, pero a mí me parece que la estructura está pidiendo ese regreso, que aparezca de nuevo lo de la amiga, porque si no, otra opción que podría ser, bueno, sacarlo de la amiga y lo del libro, pero perdería mucho fuste, porque sería una especie de, si bien está narrado con un estilo un poco de fábula, ¿no? Pero sería como muy, casi que dejaría de ser un cuento para hacer una anécdota un poco sin mucho sentido. Bueno, sí, al marido le escondió las cosas y las cosas se le movieron, pero es muy obvio, muy ABC, muy previsible, muy lo mató el mayordomo, ¿no? Le falta ese pequeño giro de los cuentos. En cambio, si vos acá retomaras esto, pero después las reuniones con las amigas, y ya te digo, a mí se me ocurrió la idea de que saque un manual de brujería o algo así, o un grimorio, más que se le dice, si mal no recuerdo, a los libros de hechizos. Ahí tendría más sentido, incluso hasta uno podría suponer que la amiga hizo algo. Esa también sería otra opción, se me está ocurriendo en este mismo momento, que la amiga podría decirle algo, no sé, tocarla y decirle, no te preocupes que ya vas a cambiar de opinión, yo te aseguro que en muy breve tiempo vas a cambiar de opinión. Y la mujer que le pregunta, cuando le cuentan en esta última escena que te estoy proponiendo agregar, la amiga le podría decir, bueno, que también, si bien teóricamente estoy leyendo estos libros, también uso estos,
y sácala de brujería, porque las mujeres no nos podemos dar el lujo de desperdiciar ninguno de los dones que la providencia nos dio, ¿no? Algo así como lo de la providencia irónico, ¿no? En fin, vos lo sabrás hacer mejor, pero bueno, esto es sugerencia como por qué lado el cuento podría ir, y ahí le darías esa última horneada. Y bueno, después, ya te digo, me pasás la nueva versión, y ahí, si ya todo está ajustado, hacemos algunas secciones de estilo. Insisto, no te puedo prometer que vamos a hacer todo estilo, porque demora mucho tiempo, aunque sean 1000 palabras, no sean tantas, demora corregir el estilo escrupulosamente, pero bueno, vamos a hacer algunos párrafos, o en todo caso veré algunas cuestiones que también sean muy comunes, y errores muy comunes, como para ir comentando. Bueno, Lobo, si estás de acuerdo, entonces lo seguimos así. Te mando un gran saludo y te agradezco la confianza. Los demás ya saben, si quieren, $3 como mínimo a PayPal, y corrijo hasta 250 palabras. Y si alguien, insisto, si alguien tiene un cuento, no sé, 5000 palabras, ya le conviene directamente consultarme por el taller. Puede ser por Instagram, si no, preferiblemente por Facebook o por mail, que aparece, el Facebook lo tienen en la descripción, el mail aparece al final de todos los videos. Igual, bueno, les dejo todo en la descripción los datos. Así que bueno, este fue otro video del Sur Taller Literario. Mi nombre es Alejandro y nos vemos la próxima.